de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Hola, ¿cómo están? Propicio el momento para saludar a todos los que nos siguen por las redes sociales de nuestra iglesia Ancla de Vida. Hoy traemos una reflexión sobre qué es la adoración verdadera a Dios y 4 aspectos a considerar para ser un auténtico adorador. Nos estaremos basando en una porción de la palabra que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 16 al 26, y en su contexto inmediato. Algunos asocian la adoración con cantos o alabanzas, con un ritmo específico. Eso no es adoración como tal. Otros la relacionan con actos de ofrenda o con actos de servicio a Dios. Todo esto es parte de la adoración, pero no es la adoración, porque algunos pueden estar cantando, ofrendando o sirviendo, pero no están adorando a Dios. Entonces, ¿qué es la adoración? La podemos definir como un acto espiritual que busca exaltar las perfecciones y hechos de Dios y se manifiesta con palabras y acciones. Debe nacer del corazón para exaltar las perfecciones y hechos de Dios. Lo debemos adorar en espíritu, desde el corazón, desde nuestro interior, guiados por el Espíritu Santo y en verdad basados en la palabra. También vemos que Jesús condena la falsa adoración. Recuerden cuando el Señor dijo en Mateo 15, porque me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, si buscamos qué es una adoración, vemos que realmente es algo muy importante, porque en Romanos 1 dice que la ira de Dios se revela desde los cielos en contra de los hombres que adoraron criaturas en vez de adorar a Dios. Y la respuesta de qué es la adoración, evidentemente, tenemos que buscarla en la Biblia y para eso nos vamos a estar apoyando en varios versículos, ¿verdad? Por lo menos en Juan 4:23 nos dice que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. En espíritu que nazca de nuestro interior, de lo más profundo de nuestro corazón, guiados por el Espíritu Santo y en verdad basados en la palabra del Señor. También vemos en el Salmos 150, versículo 2, donde dice, alabarle por sus proezas, es decir, los hechos de Dios. Alabarle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, es decir, lo que es y por sus perfecciones. También vemos en Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16, donde nos dice que ofrezcamos a Dios siempre sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios y palabras. Y en el verso 16 nos habla de acciones, de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Debemos adorar a Dios con palabras y acciones. Amén. Entonces, ahí sí vemos cómo podemos definir la adoración. Acto espiritual, nuevamente, que busca exaltar las perfecciones y hechos de Dios, se manifiesta con palabras y acciones y que nace del corazón, guiados por el Espíritu Santo y basados en la verdad, que es la palabra del Señor. Y
¿cuáles serían los aspectos para ser considerados unos genuinos adoradores? Lo vamos a ver en Juan capítulo 4, del verso 16 al 26, y estos serían: el primero, la necesidad; el segundo, la instrucción; el tercero, el modo; y el 4, el objeto de adoración. Pero antes vamos a recordar el contexto, ¿verdad? Desde el versículo 1 del capítulo 4, vemos que los fariseos habían escuchado que Jesús estaba haciendo muchos discípulos. Para evitar discusiones, Jesús se apartó y se fue de Judea a Galilea. Y Juan comenta que le era necesario pasar por Samaria, dando a entender que Dios había predestinado el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, no solo para su salvación, sino para nuestra edificación, porque muchas veces hemos sido edificados con este pasaje. Dice que Jesús se cansó y pidió agua a la mujer, y ésta se sorprende porque se está dirigiendo a una samaritana y le está pidiendo agua, y Jesús le responde: si supieras con quién hablas, tú le pedirías y él te daría agua viva. Eso lo vemos en el verso 9. La samaritana está pensando en agua corriente y Jesús le está ofreciendo la vida eterna. Jesús le ofrece la salvación y ella, buscando en una fuente incorrecta, no sabe de qué se trata, ni siquiera entiende que tiene un problema, que necesita la salvación. Y ese es el primer tópico a considerar para ser un buen adorador: la necesidad. Ella tiene la necesidad de ser salva y no lo sabe. Muchas veces nosotros, o muchas personas, no entienden que tienen la necesidad de ser salvos para buscar su salvación en la vida eterna y acercarse a Dios, que están separados de Dios. Vemos como dice en el versículo 16, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Allí no hay que especular, ¿verdad? No hay que especular porque no sabemos por qué Cristo le dijo que trajera a su marido. ¿Será para salvarlo a él también? ¿Será para no estar a solas con ella? No lo sabemos porque el texto no lo especifica. Otra pregunta que nos podemos hacer sería: ¿por qué Jesús le dice que traiga a su marido si él sabe que no tiene? Obviamente luchamos para entender este misterio, pero la interpretación más sencilla que le podemos dar a este pasaje es que Cristo le está diciendo lo de su marido para hacerle ver el pecado y la necesidad de arrepentimiento. Cristo le había dicho: el agua que yo te ofrezco es una fuente que brota para vida eterna. Ella dijo: dame esa agua, ya no quiero volver más a ese pozo. Ella piensa en lo físico, no entiende que tiene un problema. ¿Acaso usted entiende que tiene algún problema, que tiene una necesidad? Hermanos, el problema principal del hombre es que no reconoce que está en pecado, que está muerto en delitos y pecados, que está apartado de Dios. Lo primero que necesita esta mujer es comprender que necesita arrepentirse para su salvación. Y lo primero que necesitamos para ser
considerados adoradores es arrepentirnos para salvación. Cristo le dice, ve, llama a tu marido, dándole la oportunidad de confesar y reconocer su pecado. Dios bondadoso y paciente, muy bien podía haberle dicho, estás en pecado, estás en fornicación, pero él lo que está es buscando una confesión voluntaria. Esto es un punto importante. Antes de adorar a Dios, debemos reconocer la necesidad de arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Seguimos con el verso 17, cuando dice, no tengo marido, responde la mujer. Ella no está tratando de engañar a Jesús, simplemente está hablando con alguien que no conoce y no tiene por qué contarle su vida. Pero Jesús ya conoce todo y le dice, bien has dicho, no tengo marido, es la verdad. En el 18 dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Jesús sabe todo y le está llamando la atención, haciéndole ver que es una pecadora por estar en una unión libre, en una fornicación. Aprovechó que Jesús está llamando esta unión libre pecado para exhortar y motivar a los que si están viviendo en una unión libre con su cónyuge, para que se pongan a cuenta con Dios, para que se casen y así se apartan de ese pecado. Entonces, seguimos. Antes de adorar a Dios, se debe abandonar el pecado, dar muestras de que realmente hemos hecho cambio en nuestras vidas. Debemos dar muestras de haber nacido de nuevo, porque un adorador, el primer requisito que necesita es haber nacido de nuevo. Ahora, ¿qué hace esta mujer? Lo vemos aquí en el verso 19. Al escuchar esto, la mujer dice, Señor, me parece que eres profeta. Y allí hace todo lo que cualquier pecador hace. Busca cambiar el tema de inmediato. No quiere hablar de su pecado. Y comienza una discusión. En vez de decir, es cierto, soy pecadora, necesito corregir y arrepentirme. Tú que eres profeta, dime qué quieres, qué quiere Dios que yo haga. Este es el efecto de la condición caída en el hombre. No reconocer que es pecador, mantenerse apartado de Dios y no aceptar su pecado. En cambio, Cristo está tratando de que ella vea la necesidad de arrepentimiento. Y si nosotros realmente queremos ser adoradores, debemos reconocer que somos pecadores y debemos apartarnos. El adorador verdadero reconoce que no merece nada sino la ira de Dios. La adoración que Dios recibe es de aquel humilde que sabe que no puede ofrecer nada a Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita nuestros servicios. Dios no necesita de nuestro canto. Amados, Él estuvo en su plenitud en la eternidad pasada, mucho antes que nosotros existiéramos. Somos nosotros los que necesitamos confesar y arrepentirnos del pecado para poder acercarnos a Él. Amén. Ahora vemos el segundo aspecto a considerar. Lo he titulado la instrucción de cómo debemos adorar. Vamos a leerlo en el versículo 20. Dice,
nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. En el Antiguo Testamento estaba establecido que todos debían ir a un lugar a presentar sus sacrificios. Los samaritanos solo aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y allí no dice realmente dónde o cuál es el lugar donde presentar la adoración. Eso se especifica mucho tiempo después, muchos años después, en el libro de Segunda de Crónicas, donde se establece que el lugar de adoración es el Jerusalén. Pero como ellos no lo aceptaban, adoptaron el monte donde Abraham levantó un altar por primera vez. Ese monte es el que se identifica como el monte Gerizim. El punto es que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y los judíos en Israel. Y vemos la respuesta de Jesús en el verso 21, cuando dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cuando Jesús le dice, créeme, no le está diciendo que crea para salvación, sino que le crea, que no le está diciendo falsedades, ¿verdad? Y que se está acercando el tiempo que no va a hacer falta un lugar físico, un lugar específico para adoración. Por eso es que le dice, ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y establece 3 afirmaciones que vemos en el versículo 21, cuando dice que el lugar de la adoración no importa. En el verso 22 dice que la salvación es de los judíos. Y en el verso 23 dice que podemos adorar en cualquier parte, ¿verdad? El lugar de la adoración no importa. Antes de la venida de Cristo había que ir al templo a presentar ofrendas y sacrificios, pero ahora no es necesario. Jesús fue el último sacrificio y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia a presentar nuestra adoración. En el 22 dice que vosotros adoráis los que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús le está diciendo que los samaritanos no conocieron a Dios y los judíos, aunque sí lo conocieron, tampoco lo aceptaron, pero sí lo conocieron. Y la salvación viene por un judío, por Jesús. No debemos buscar la salvación en una fuente incorrecta. La salvación viene por los judíos, en este caso por Jesús. Amén. Seguimos con el tercer aspecto de la adoración, es el modo. Verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando en el libro de Juan dice la hora viene, es que se refiere a la cruz y a la resurrección. Hay que aceptando lo que hizo Jesús en la cruz, somos redimidos y libres del pecado. Podemos adorarlos y debemos hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu que nazca de nuestro interior, como les dije anteriormente, guiado siempre por el Espíritu Santo. La adoración, entonces, espiritual. Y no está ligada, no está sujeta a ningún lugar físico.
Y eso lo confirma en el verso 24, cuando dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Puedes adorarlo donde te encuentres. También dice en verdad. Cristo les acaba de decir a las samaritanas que ellos adoraban incorrectamente porque no tenían la palabra de Dios. La adoración de Dios o la adoración que recibe Dios es la que se hace de acuerdo con la palabra de Dios, que es la verdad. Entonces aquí cabrían unas preguntas de reflexión. ¿Tiene usted la palabra de Dios? ¿Obedece la palabra de Dios? ¿Realmente estás estudiando la palabra de Dios? Son unas buenas interrogantes que debemos responder en nuestra intimidad. Lo que sí tenemos claro es que no se puede adorar a Dios sin su palabra, sin estar desconectado de su palabra. Y por último, el cuarto aspecto a considerar es el objeto de la adoración. En el verso 25 dice así: le dijo la mujer, sé que debe venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Aquí vemos que la samaritana está reconociendo que el que le iba a, el que los iba a ayudar, el que los iba a instruir, era el Mesías, el llamado el Cristo. Ese es y cuando le dice así a Jesús, esa es otra manera de decirle que no está convencida de lo que le está diciendo, ¿verdad? Pero cuando venga el Mesías, Él les va a explicar y ellos van a entender y a obedecer. Que al único que hay que adorar, al que se lo merece, es el Cristo Jesús. Y por eso, finalizando en el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús le respondió con el yo soy, así como se le reveló Dios a Moisés en el desierto. Como el gran yo soy, así se le identificó Jesús a la samaritana. Mas, sin embargo, ella siguió esperando al Mesías. Debemos reflexionar sobre esto porque muchas veces tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de reconocer nuestra necesidad y muchas veces por tener ese corazón duro no se entiende que debemos humillarnos y presentar nuestra adoración a Dios. Hermanos, la verdadera adoración entonces sale de un corazón arrepentido, debe ser en espíritu y en verdad, y podemos adorar en todo lugar y solamente se la debemos dar al único que se la merece, que es Cristo. Amén. Hay una frase que dice que un verdadero adorador lo es en todo momento y en todo lugar, con su corazón, mente y voluntad, y no solamente cuando entona una alabanza. Bueno, hermanos, esta es la reflexión que quería compartir con ustedes. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por permitirnos llevar esta reflexión. Te pedimos que nos dé iluminación de tu palabra, Señor,
que nos deje entendimiento para comprender esta enseñanza, Señor. Pero sobre todo para ponerla por obra y así honrarte y adorarte, porque tú eres el único que te la mereces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga.